Mi gran error fue tirarme a la piscina sin hacer un plan estratégico. Heredé o me quedé con una empresa que tenía deudas. Para que esta empresa no muriera, tuve que generar más deudas todavía. ¿Qué opinas tú de la formación como empresaria? Es muy importante y sobre todo a día de hoy más, porque las cosas son muy complicadas. Yo no tenía claro ni siquiera mi sueldo ni mi horario. A largo plazo pasas factura. Una cosa es ser líder y la otra es tomar conciencia de que tú eres el líder. Cuando mi marido se incorporó en la empresa tenía a los niños pequeños. Tuvimos que marcar muy bien y decir, tú llevas producción, yo no me pongo contigo en la producción, yo llevo parte comercial, tú no te pones conmigo en la parte comercial y en casa no hablamos de trabajo. En el podcast de hoy hemos hablado sobre ese plan de sucesión, sobre ese protocolo familiar para que haya un buen cambio generacional en la empresa familiar. Oye, y me ha encantado esta perspectiva pues, que nos daba, ¿no? de cómo y de qué forma ha asumido el rol para ser la propietaria y la directora del negocio. Pero es que además me ha dejado la piel de gallina cuando ha dicho lo importante que era el cuidarse a uno mismo para ser después un súper empresario. Bienvenida, Mercè. Hola, Miquel. Es un placer estar aquí contigo y poder conocer tu historia. ¿Quién es Mercè? ¿Quién dirías que es Mercè? Mercè, hoy puedo decir que Mercè es una empresaria, pero antes no. Yo era una chica que quiso trabajar en el negocio familiar. Y que, bueno, pues, en fin, antes de decidir que quería continuar el negocio familiar, ya probé otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no quise estudiar, pero sí que me formé como esteticien, y recién salida de la Academia de Esteticien me puse por mi cuenta en una peluquería que buscaban una chica que en fin, que quisiera trabajar de esteticien, pero por su cuenta. Y yo creo que ni siquiera tenía 18 años, creo, porque no los tenía. Creo que tendría 16 o 17. Y yo, venga, pues allí me pongo por mi cuenta de esteticien. Pero después, bueno, yo quería ganar dinero, me quería sacar el carné y mis padres pues me dijeron, oye, pues mira, si quieres, aquí hay trabajo. Y yo pues ahí me metí, ¿no? Muy bien. Y ahí te metiste, bien, hoy eres la propietaria y la directora del Fort de Pa Porterías, de Papá. Eres la propietaria y directora. Y bueno, estamos hablando de una empresa que ya tiene 100 años de vida y tú conoces el mito de que suele pasar que un empresario monta un negocio y esa primera generación trabaja muchísimo por el negocio, la segunda generación disfruta del negocio y la tercera generación es la que se funde el dinero o va a la quiebra o acaban cerrando. No es tu caso, tú eres la tercera generación y el Fort de Pa, el horno de pan, ¿no? de Papá, aquí en Figueras, en el Alt Empordà, en Girona. Bien, es una empresa que ya tiene 100 años. Estamos en tercera generación en un nivel muy alto, muy bien posicionada, con una gran marca. Y además, bien, pues con 4 tiendas, 2 de ellas franquiciadas y 100 años de historia no es cualquier cosa. Ser capaz de levantar en una tercera generación y posicionar aún más la empresa tiene muchísimo mérito. Y esto es lo que precisamente vamos a ver aquí, esto es lo que hoy vamos a hablar y esto es lo que va a permitir pues que, bueno, seguramente muchos empresarios pues que están en primera generación, quizá en segunda, quizá en tercera, sean capaces de inspirarlos con tu historia. Entonces, por aquí vamos a trabajar toda esta sesión. ¿Te parece bien? Perfecto. Fenomenal. Bien, ¿qué opinas tú de este mito de que
suele ser, por norma, la tercera generación la que acaba quebrando la empresa, la que acaba en la ruina, la que se acaba, en definitiva, gastando el dinero que sus abuelos pues hicieron con mucho esfuerzo y que quizás sus papás pues disfrutaron. ¿Qué piensas tú de este mito? ¿Qué pienso? Sí. Pues nada, perdona, no porque no es mi caso, ni al contrario, o sea, la primera generación fue mi abuelo que la fundó, la segunda mi padre, y mi padre, pues el recuerdo de mi padre es trabajar, 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 trabajar. Ya. Y de hecho, cuando yo me metí en la empresa, era lo mismo. Y no lo conozco, al contrario, yo no he podido fundirme ningún dinero porque además es que yo heredé o me quedé con una empresa que tenía deudas y que después para poder tirar adelante, para que esta empresa no muriera, tuve que generar más deudas todavía. Con lo cual, tú rompes ese mito. O sea, en tu caso no es así, porque eres perfectamente consciente que tu abuelo la inició, tu padre la continuó con esfuerzo, con trabajo y tuvo que endeudarse para hacer inversiones importantes en su día. Y en el momento en que tú de alguna forma la heredabas y cogías, dijéramos, el relevo de la dirección pues de la empresa, a partir de ese momento también tuviste que reinvertir para hacerla crecer, para continuar creciendo y también amortizar todos estos préstamos y demás que habían sido necesarios para hacerla más grande. Teniendo en cuenta que habéis sido capaces de situarla hoy en una de las mejores panaderías y bollerías, dijéramos, de la zona de l'Empordà, aquí en Figueras, porque tenéis un muy buen nombre, estáis muy bien posicionados y además eres muy joven. Y Bueno, entonces, no tanto. tenemos todavía mucha historia por delante y qué bien pues bueno, que estés en este punto, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los errores más comunes que por tu experiencia has vivido incluso pues en este mismo negocio, ¿no? Aquellos errores que consideras que se viven en estos cambios generacionales e incluso por los que conoces de amigos o amigas empresarias que puedas tener. ¿Cuáles consideras que son estos errores más comunes? A ver, yo en mi oficio lo que he vivido mucho es mucha gente que quiere abrir panaderías y, y que, bueno, que me vienen y me dicen, ¿tú me traerás el pan? Sí, sí, vale, yo te traeré el pan, ¿no? Pero al cabo de nada veo que no se pagan las facturas y digo, oye, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué? Porque la gente se piensa que abrir una panadería es abrirla, meterme yo un poco al principio y después contrato a la gente y yo me voy a casa o voy a vivir la vida, voy a ganar dinero y no, eso no es así. No funciona así. No funciona así. Sí que puedes abrir una panadería sin que tú te tengas que hacer el pan, pero tienes que estar allí y Ahí tienes está. que atender a la gente, controlar el negocio y bueno, después a lo mejor con el tiempo, Ujú. pues a lo mejor sí, ¿no? Pero no de buenas a primeras. Estamos de acuerdo que para iniciar y hacer crecer un negocio requiere de un trabajo, de una perseverancia, de un esfuerzo, de un estar en el lugar donde se está generando ese negocio para conocer bien pues a las personas que estás contratando, a los clientes, a conocer en definitiva también, bueno, pues el cómo y de qué forma puedes satisfacer mejor aquello que te piden los clientes. ¿Estás de acuerdo en esa necesidad de estar muy, muy encima, sobre todo los primeros años, para consolidar el negocio? Sí, totalmente, Miquel. No puedes montar una empresa y decir, ala, que funcione sola. Ujú. No, lo digo porque muchas veces en el mundo online, sobre todo, en según qué redes sociales, bueno, pues parece que montar un negocio es una cosa muy fácil y montas un negocio, te haces emprendedor, te haces autónomo y a cabo de unos días, pues bueno, pues ya tienes tu gran Lamborghini o tu gran Porsche en la puerta, ¿no? Y a vivir, pues bueno, del dinero que has hecho en ese negocio, ¿no? Y esto no digo que no se pueda hacer y quizá uno de cada millón pueda ser así, o de unos cuantos millones, pero la realidad no es esa. La realidad del mundo de los negocios es que implica todo
todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa perseverancia para hacer que poco a poco el negocio se consolide, ¿no? Y este es uno de los propósitos que tenemos aquí en este podcast precisamente. Y qué bien que una persona, pues bueno, con 100 años de historia en el negocio y siendo tercera generación, seas tan consciente de lo mucho que hay que trabajar, lo mucho que hay que estar ahí, dirigiendo, organizando, administrando, planificando, delegando para que las cosas funcionen. O sea que fenomenal. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, aquellos errores de novato que de alguna forma piensas que tú misma cometiste una vez cogiste las riendas del negocio? ¿Cuáles serían estos errores? Vale, yo creo que mi gran error fue tirarme a la piscina sin hacer un plan Ujú, estratégico. ujú, La importancia de hacer un plan estratégico es, vamos, primordial, mm, porque es que cuando yo abrí de estas 4 panaderías que tengo, abrí 2 en un año. Antes de abrirlas, lo hice, realmente yo ahí creo que pequé de novata y ya, tuve suerte. ¿Por ya, qué? Pues porque yo trabajaba y no tenía miedo, pero no hice un plan estratégico y no sabía. ya. mm, Muy bien. Claro, te lanzaste a la piscina sin saber si había agua o no. Lo que sí es cierto es que sabías, porque lo habías vivido, lo habías mamado pues en tu casa con tus papás y también con tu abuelo, ¿no? Que era necesario el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad, la perseverancia, la constancia, ¿eh? Y todo eso, bueno, a ti te hacía fuerte, ¿no? sí, Entiendo, porque, bueno, hubiera agua o no, ya la haríamos el agua, si convenía, ¿no? Pero poniendo estos valores, ¿no? Sabías que el negocio podría tirar hacia adelante, eras joven, tenías ganas, ¡pum! Y hacia adelante, ¿no? Y hoy te das cuenta de que, wow, ojalá hubieras hecho un plan estratégico que te hubiera ayudado a marcar un objetivo claro, a marcar una estrategia de paso 1, paso 2, paso 3, cómo tengo que hacer las cosas para conseguir ese objetivo, poder planificar a nivel económico y a nivel financiero cuánto necesito, cuánto dinero necesito para hacer estas inversiones, cómo lo puedo financiar, con qué márgenes tengo que trabajar cada uno de estos productos, ¿no? De estos panes, de estas bollerías, pues que estamos produciendo en el obrador, ¿no? Y claro, toda esta información que, como bien sabes, en el plan estratégico debe estar, así como un buen plan de marketing para decir, ostras, este producto, ¿cómo puedo hacer para que quien no me conozca, me conozca? ¿Cómo puedo hacer para que una vez me conocen, ostras, pueda generar confianza y me vengan a comprar? Y además de que me vengan a comprar, fidelizarlos para que vengan siempre y además puedan hablar con los vecinos para que también vengan los vecinos, ¿no? Esto sería el plan estratégico. ¿Te encaja esta línea de plan? sí, esto sería el plan estratégico que a mí me habría ido muy bien. Ujú, Aparte de, en fin, de tener un mínimo de formación de profesionales, que no, que la formación era lo que había conocido con la familia. claro, lo que habías visto era el ejemplo de tus abuelos y de tus Sí, papás, ¿no? Era la formación pues, en la que sabías que en esa línea ibas a ir bien, ¿no? Y hablando de la formación, ¿qué opinas tú de la formación como empresaria, Mercé? pues que es muy importante. Y sobre todo a día de hoy más, porque las cosas son muy complicadas. Y a día de hoy yo, si ahora hiciera lo que hice antes, no me habría salido bien. Yo creo que habría caído en picado totalmente, aún teniendo la experiencia que tengo. Ujú. Ah, yo, bueno, te conocí hace 2 años y ojalá te hubiese conocido al menos hace 10 años atrás, ¿no? Mm, Pero bueno, mira, las cosas van así. Pero me he dado cuenta que empezando una formación como Dios manda, gracias. pues bueno, mm, he aprendido no solo a dirigir, a delegar, a hacer los escandalls, a, a tratar con los proveedores, Ujú.
sino que también he aprendido a cuidarme a mí, Muy bien, qué bien. que es una cosa muy importante que, Sí, sí. en fin, ¿Recuerdas aquella frase que siempre digo de que ingresos menos gastos tiene que ser igual a felicidad? Es importante. Esa cuenta de muy resultados tiene que ser importante. positiva, sí, pero el negocio tiene que ser rentable, sí o sí, como siempre digo, ¿no? De alguna forma el negocio es para ganar dinero. No, mucho dinero. Después ya lo administraremos, pero es importante. Y después, por supuesto, el delegar, el saber pues cómo organizar, administrar el negocio para tener tiempo de calidad, tanto para el negocio como para ti, cuidarte y sobre todo disfrutar de la vida, ¿no? Disfrutar de la vida pues contigo misma, haciendo ejercicio, estando pues con tu pareja, con tus hijos y bueno, en definitiva disfrutar de este regalo que es la vida. Fenomenal. ¿Cuáles consideras tú que son los errores que quizá viven algunos cambios generacionales porque no entienden bien lo que es el negocio como tal? Me explico. Eh, ¿Consideras que, por ejemplo, en los cambios generacionales de una generación a otra, al traspasar el negocio, quien adquiere el negocio tiene claro, por ejemplo, el sueldo que tiene que cobrar, el horario que tiene que hacer, el cómo dirigir al equipo, a las personas que ya están en la empresa, que al ser el hijo o la hija del jefe representa, no sé lo que representa? ¿Qué opinas de estos errores que a veces se cometen? Bueno, yo te hablo de los errores que he cometido yo y lo que dices, yo no tenía claro ni siquiera mi sueldo ni mi horario, para nada. O sea, yo estaba, si hacía falta, 24 horas, siempre al servicio de lo que hiciera falta, y hacía de todo. Y claro, eso es un error muy grande porque sí que puedes hacerlo todo, pero a largo plazo pasas factura. Sí. Y bueno, ser consciente de eso Ya. a mí me ha costado un poco. Ujú. Y el hecho de adquirir el poder de mandar, de dirigir, de hablar con personas que están en el negocio y que van a hacer aquello que tú les digas que tienes que hacer, asumir ese rol, ¿cómo lo llevabas? Fatal, fatal. Bien, no te he dicho que ahora puedo decir que soy una empresaria, pero es que no hace mucho, no hace tanto. Y no, a mí me daba mucho respeto la jefa, a mí no me gustaba que me dijeran eso, ¿no? Y bueno, pues sí, no jefa, todavía no me gusta mucho esta palabra, pero sí la responsable y la que tiene que coger las riendas y la que tiene que delegar y la que tiene que estar por todo sin hacer, parece que no hagas nada, ¿no? Y sí que estás haciendo, ¿no? Cierto es, y lo digo por lo que yo te he visto actuar, ¿no? Pues en tu empresa, en el Ford de Pub, Porterías, y he visto cómo lideras a tu equipo, o sea, y sobre todo con el ejemplo, ¿eh? O sea, es muy evidente que tu ejemplo transmite conocimiento, transmite experiencia, transmite seguridad, transmite elegancia también, transmite el cómo hay que hacer las cosas para conseguir unos objetivos, ¿no? Y pienso que tienes muy asimilado que uno de tus objetivos en ese plan estratégico que no hiciste en su día, pero que hoy tienes muy claro, es el que sobre todo el cliente esté satisfecho con tus productos, ¿no? Con tu pan, con tu bollería, con el servicio, ¿no? ¿Cómo sientes este objetivo y cómo lo transmites a tu equipo para que esta tercera generación esté permitiendo que el Ford de Porterías, papá, esté donde esté y esté tan bien posicionado en el mercado? A ver, yo creo que en mi equipo lo que transmito es tranquilidad en el sentido de que la empresa funciona, va bien, tienen sus horarios, tienen sus días festivos, sus vacaciones, bueno, y
sobre todo esto, ¿no? La tranquilidad de que si esta empresa no caerá, al Sí, contrario, que es muy firme. es firme y yo creo que sí, que esto lo transmito mucho, ¿no? Ujú. Y me satisface mm, porque, bueno, es que sobre todo yo siempre he sido líder, ¿no? Pero hasta que no, hasta hace muy poco, no era consciente, ¿no? Y Ujú. claro, una cosa es ser líder y la otra es tomar conciencia de Sí, que tú eres el líder, tú mm, tienes que delegar todo, ujú, controlar todo y cuando tomas conciencia también lo transmites. ujú, Y primero que me lo acabo creyendo yo, ¿no? claro. Que, y sin miedo. Ujú, Y segundo, que tu alrededor pues mm, lo percibe ya, y transmite tranquilidad, seguridad, ujú, am, ilusión, quiero pensar también, ya. trabajar a gusto, contentos y sobre todo pues eso, para poder acabar sirviendo un producto Ujú, que los consumidores también perciben, ¿no? claro que sí. Perdona que corte esta charla, pero si tú estás viviendo este problema de cambio generacional, si necesitas un plan de sucesión, si eres consciente de que tienes que traspasar tu empresa a tus hijos y no sabes ni por dónde empezar, oye, yo te aconsejo que aquí en la primera línea, verás en la descripción del vídeo, verás mi web, mikelpino.com, te aconsejo que entres y veas cómo y de qué forma te puedo ayudar. ¿Cuál sería la expectativa poco realista que tú hoy eres consciente que quizá tenías en su día antes de asumir la responsabilidad de ser la propietaria y la directora del Ford de Pa? ¿Cuál era mi expectativa realista? Errónea, o sea, algo que tú pensabas Erróneo. que y te diste cuenta de que realmente no era así. ¿Cuál sería? Ay, ¿Qué es lo que más te ha costado de asimilar de todo este cambio generacional? pues es que Ujú. No, no, tal como es en tu caso. mi error ha sido preocuparme por el dinero, Ujú. por las deudas Bien. y no tomar conciencia Ah, de, bueno, sí, vale, pero nunca has dejado de deber a nadie, ujú. nunca. Y después también mi error es no tener ambición Ya, y, y, mm, y de decir, ostras, es que lo que tengo que hacer es ganar dinero, no solo gustar al consumidor. ya. No, tengo que ganar dinero, ¿no? En mi oficio, antes, o sea, el pan se vendía igual que había mucho miedo a venderlo más caro que Claro. la competencia, ¿no? Y yo esto, uh, ¿ves? Mira, vender el producto al precio que corresponde independientemente de si es más caro o no de la competencia. Ah, muy ¿Por bien. qué? Porque, claro, mm, ibas haciendo y, ¿Mm? bueno, y después te formas y dices, ostras, ah, claro, es que yo no puedo vender el pan igual que la competencia, porque es que la competencia no hace el pan como lo hacemos nosotros. Claro. Es que aquí estamos, ¿no? O sea, yo, si un trabajador tiene una baja muy larga, yo pago a este trabajador que está de baja más a otro que tengo que contratar para suplir esta baja. Claro. Si hay una crisis, si sube la harina, pues tengo que subir el pan. Claro. Si sube el gasóleo, si sube, en fin, y
mi peor error ha sido tener miedo Ujú, a darle un valor a mi producto claro. que le correspondía. Claro. Fíjate que hablas del tema del personal, ¿no? Y una baja y una enfermedad, por lo que sea. ¿Cuántos sois ahora en el equipo, más o menos? Entre el obrador, las tiendas, administración, ¿cuántos sois, más o menos? Somos alrededor de unos 40 trabajadores. Bien. Eh, lo cual implica una dirección, una administración, una planificación muy potente, que soy consciente que la estás aplicando. Y implica que para dar el mejor servicio se requiere una muy buena comunicación con todos los empleados también para poder transmitir todos a una esos valores, ¿no? Ese propósito que tú pretendes, ¿no? Em, ¿cómo, cómo lo estás implementando esa comunicación con tu equipo y demás para que todos vayamos a una de alguna manera? Sí, pues bueno, es bastante complicado porque en mi caso tengo varios departamentos, ¿no? Ah, producción de pan, producción de bollería, pastelería, cocción de pan, repartidores, dependientas y una oficina, una gestión Ujú. de oficina, Administración. de administración. Y, y bueno, pues yo puedo contar con mi marido sobre todo Ujú. ah, con la producción, ¿no? Ujú. Pero Tu marido David es una mano derecha tuya, es el responsable de producción, también lleva muchos años ya pues contigo y trabajando juntos, ¿no? Y un poco en esa línea de trabajo también familiar, me gustaría también hacerte una pregunta, ligado un poco a esto. Eh, pero primero, si te parece bien, a ver, ¿cómo comunicas tu propósito a todo el equipo? ¿De acuerdo? Y después entraremos en el tema familiar. ¿cómo comunico mi propósito? Pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, quiero sacar unos productos nuevos y voy a donde pueden producir estos productos y hablo con los pasteleros y digo, mira, probamos de hacer eso y lo hacen y me parece que me estoy liando mucho. No te preocupes, no te Perdona. preocupes. No, tranquila, tranquila. El tema es ¿Cómo consigo cómo comunicar comunicas a tu equipo de administración lo que quieres y cómo lo quieres, cómo eh, hablas con la encargada para que en las tiendas, bueno, pues se transmita el mensaje de la calidad, del servicio, de la variedad que estáis haciendo, de los nuevos productos que estáis lanzando, cómo lo comunicas para que lo puedan transmitir pues a los clientes finales, cómo a través de David hacéis también para que en el obrador pues la gente trabaje con cariño, con ilusión, que la pastelera, bueno, pues también se graben vídeos, un poco en esa línea. ¿Cómo lo haces para transmitir ese propósito tuyo? pues reuniéndome con ellos, Ujú, haciendo reuniones. Normalmente no son reuniones muy extensas, ¿eh? Yo digo mini reuniones, ¿no? Y intentando hacerlas bien, comunicarlas bien con la comunicación ujú. y delegando a partir de ahí. Muy bien, perfecto. Em, y ahora sí que vamos al tema familiar, porque el denominador común de una empresa familiar con 100 años de historia, donde la primera generación trabajó muchísimo y levantó, la segunda continuó trabajando y levantando, pero es que en tu caso has trabajado tanto más y has levantado tanto más. Eh, Esto implica que a nivel familiar, lógicamente nos encontramos eh, tanto a nivel con tu pareja como con los papás, ¿no? Con los abuelos, nos encontramos en la cena de Navidad y podemos estar hablando de muchas cosas y también del negocio. Nos encontramos en la cena del aniversario de no sé quién de la familia y hablamos de muchas cosas y también del negocio. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo se lleva? ¿Es un error? ¿No es un error? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas en tu caso? Am,
para mí es un error, pero es inevitable, ¿no? Si todos están allí mismo y es claro, si es que vivimos para trabajar prácticamente, o sea, para mí es un error y bueno, yo cuando mi marido se incorporó en la empresa tenía los niños pequeños y me acuerdo que había muchos problemas en aquella época y tuvimos que marcar muy bien y decir, bueno, tú llevas producción, yo no me pongo contigo en la producción, yo llevo parte comercial, tú no te pones conmigo en la parte comercial y en casa no hablamos de trabajo. Muy bien. Esto era muy difícil, sobre todo cuando había problemas, Claro. pero nos quedó muy claro. A David le pareció bien Ujú. y realmente nos funcionó, sobre todo cuando estábamos con los niños. O sea, no. Yo he vivido en muchas ocasiones, he tenido la suerte en estos más de 30 años de acompañar unos cuantos cambios generacionales en diferentes empresas familiares y de diferentes sectores, que siempre digo que mis mentores sois vosotros, sois los empresarios, las empresarias, porque aprendo tanto y tanto de vuestras propias experiencias, de vuestras decisiones, de vuestra valentía y de vuestros compromisos, ¿no? Y es curioso cómo he llegado a la conclusión de que cuán importante es dejar muy claro que una cosa es el negocio familiar, con lo que eso implica, y otra cosa es la familia. Entonces, cuán importante es separar y saber separar lo que implica el hablar, el conversar, el analizar y el tomar decisiones sobre el negocio familiar en el ámbito, pues en el ámbito empresarial, dedicar ese tiempo en la empresa, en el negocio, no en la familia, no de vacaciones, no por Navidad, no por el aniversario. Separar esto no es fácil, pero sí que con los años he aprendido de que es la mejor estrategia. No digo que sea fácil, pero sí que es posible. Y el hecho de que seamos conscientes de que hay que separar lo que es la administración, dirección, planificación de la empresa por un lado y de la familia por el otro. Eso da probabilidades de mucho más éxito para que no se rompan familias por tensiones y por problemas económicos, financieros, comerciales que pueda tener la empresa. ¿Estás de acuerdo con esta manera de proceder? Sí, totalmente. Ya digo yo desde el principio que es cuando se puso David, dijimos, bueno, en casa no hablamos de eso y realmente creo que fue muy Bien. positivo, que aún así, como tú bien dices, es muy difícil. Aún así, pues bueno, pues se han vivido, hemos transmitido a nuestros hijos pues lo que me transmitieron mis padres a mí, ¿no? Sacrificio, trabajo, responsabilidad, ¿vale? Pero es posible separarlo y además es muy positivo. Yo recuerdo en una de las reuniones que hacemos mensualmente a nivel de Consejo de Administración que me explicabas que ese esfuerzo, ese trabajo, ese sacrificio, claro que hay un trabajo y un sacrificio con cariño, con amor, pero está ahí. Que habías sido mamá, ¿no? Y que tú, siendo mamá, pues ibas a trabajar, ¿no? Y a veces te llevabas tu hija. ¿Te parece bien explicar un poco Sí, esta sí, experiencia? sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, una de las cosas, yo, mi primera hija, quería darle de mamar porque me la quería llevar al trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no fue posible, pero aún así, pues me llevaba los biberones y sí, sí, yo me acuerdo que en aquella época iba a repartir en un pueblo, Masarac, que no había panadería y creo que ahora tampoco, pero iba allí a repartir y hacía parada que además coincidió con una mujer que también había tenido una niña de la misma edad, Sí. más o menos por casi el mismo mes, y allí le daba el biberón y después a trabajar otra vez. E incluso en aquella época iba a cobrar yo personalmente a algunos clientes cada semana y también me llevaba
la niña, sí, sí. Madre mía. Y, y ahora que ha pasado ya el tiempo, ¿cómo percibes, cómo sientes aquella situación que vivías también con tu hija y demás? ¿Cómo la sientes? Bueno, muy bien, porque a mí me gustaba trabajar y me gustaba también tener una familia y tengo un muy buen recuerdo, no, Muy bien. claro, después sí que se iba haciendo mayor y ya tuve que dejarla en la guardería, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también tuve suerte que mis padres en aquella época me podían ayudar mucho, pero bueno, tengo muy buen recuerdo. Ujú. Muy bien. A nivel más de traspaso, ya no solo de poder para dirigir y administrar el negocio en ese cambio generacional de la empresa familiar, hay aspectos como las acciones, cómo transmitir las acciones de la empresa, cómo transmitir el sueldo que se tiene que asignar a ti como directora, cómo transmitir la manera de dirigir el negocio con tus empleados. Esto como son errores que a veces se cometen en las empresas familiares. ¿Cómo lo has vivido tú esto? ¿Cómo? Bueno, ahora mirando atrás, pues lo he hecho muy mal, Miquel. ¿Mm? Yo, pues lo mismo que mm, a la hora de poner precios en los productos, ponía los mismos que la competencia, pues los sueldos, lo mismo que lo que estaba marcado, estipulado, lo mismo para mí que para un trabajador y mm, lo, lo hice mal, claro, porque no solo por mí, sino también por los trabajadores, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando lo hiciste mal, te refieres a, por ejemplo, que eh, hay muchas empresas que piensan en la importancia de ese cambio, dijéramos, de poder, de cambio generacional y se preparan con un plan de sucesión, se preparan con, bueno, pues con un protocolo familiar que se llama, en definitiva, ¿no? Donde se transmiten acciones, donde se transmiten responsabilidades, donde se transmiten puestos de trabajo e incluso en ese protocolo familiar, en esa plan de sucesión se escribe pues las responsabilidades que tendrá cada uno, los sueldos que tendrá cada uno. Esto hoy en día es como muy habitual. Eh, ¿Pudiste vivir tú lo que implica un plan de sucesión o un en ese sentido o no? A ver, sí, hubo un plan de Sucesión. sucesión que, que no era un plan, ¿eh? Mis padres nos dieron la oportunidad de formar parte de la empresa, pero sin marcar muy bien Ujú. las responsabilidades que tenía que tener cada uno. Y eso fue un error muy grave, porque ellos, bueno, por desconocimiento, por Mm. supuesto, no ha hecho adrede, pues lo Ujú. que querían era pues que todos estuviéramos en la empresa, que todos estuviéramos contentos y que, pero sin decir, bueno, tú llevas esto, tú. Un poco sí, ¿no? Porque, bueno, yo creo que me fui metiendo en la empresa sin darme cuenta, porque empecé despachando, llevando la contabilidad, repartiendo y al final dirigiendo la empresa, haciendo de todo, menos pan, haciendo de todo, ¿no? Pero no, creo que, si no recuerdo mal, era por mi iniciativa propia, Ya, ¿no? ya. Cosa que a lo mejor, pues también hizo que hubiera una relación muy mala con los hermanos, ¿no? Porque Ujú. no se había marcado Ya. estos propósitos Muy bien. y de hecho se rompió la empresa familiar. Ujú. Perdón, no, de hecho se rompió la relación Ujú. familiar paternal. Sí, yo te comento esto porque yo he vivido en muchos casos
en esos cambios generacionales, vosotros sois 3 hermanos, Mm. y yo recuerdo un caso, bueno, en vuestro caso sois 2 hermanas y un hermano, ¿no? No, Dos, somos 3, yo soy la del medio, 2 chicas, ¿no? Y un 2 chico. chicas y un chico. Exacto, Ah, exacto. perdona, sí. Exacto. Entonces, yo recuerdo, lo he vivido en primera persona, en un cambio generacional, una empresa del sector también de embutidos y tal, alimentación, en el que eran 3 hermanos. Y de los 3 hermanos, el plan de sucesión estaba claro de que los papás, también una empresa de 120 o 130 años, y los papás, que esto ya era pues la cuarta generación, tenían muy claro que la empresa tenía que ser para los 3 hermanos. Pero resulta, y ahí intervine yo en principio durante un año, al final fueron muchos años, eh, y todavía hoy de vez en cuando pues tengo reunión con ellos, pero el tema era que de los 3 hermanos había uno de ellos que no le interesaba para nada la empresa. Es más, se quería dedicar a otra cosa que fue a lo que se dedicó. Con todos los problemas que hubieron cuando en ese plan de sucesión, en teoría, tenía que tocar las acciones, las participaciones y los dividendos que eso implicaba a partes iguales. Cuando, en realidad, de los 3, uno no trabajaba, el otro que trabajaba era un buen empleado, le gustaba trabajar, pero en ningún momento le gustaba asumir responsabilidades y dirigir el negocio. Y había uno que sí, que quería dirigir el negocio, que tenía capacidad para dirigir el negocio y que hoy, en esa cuarta generación, el negocio lo ha multiplicado por mucho. Pero ese plan de sucesión, como que no se trabajó en condiciones, provocó mucha tensión, provocó muchos problemas, provocó muchas lágrimas y al final lo hemos ido solucionando, pero con mucho tiempo y a posteriori. Por eso digo yo lo importante que es en estos cambios generacionales el preparar a priori ese plan de sucesión, el preparar toda esta preparación de cómo y de qué manera vamos a poder transmitir las acciones, las responsabilidades, los roles, los sueldos, los dividendos, las parcelas de poder para los que se quieran quedar, cómo y por qué y en qué condiciones se tienen que quedar. Bueno, esto en definitiva es algo que habría que hacer en un plan de sucesión y que por lo que fuere pues no se ha hecho en muchos casos o no se ha hecho lo suficientemente bien. Entonces, por eso en tu caso, tal como me comentas, ¿no? Quizá uno de los errores en ese cambio generacional fue el no preparar bien, dijéramos, pues todo este plan, ¿no? de sucesión de la empresa. Bueno, en mi caso no es que no se preparase bien, es que no se preparó. Ahora me has hecho recordar el momento en que, claro, la empresa era una sociedad civil y en el momento en que se hizo la sociedad limitada, pues era una época en la que ya todos estábamos trabajando, los 3 hermanos, y cierto que cuando se hizo la sociedad se hizo con unas participaciones y bueno, los hermanos igual, las participaciones iguales y no porque había uno que estaba un 100%, el otro un 90% y otro el 40-50% y no era lógico, pero yo de eso no sabía nada en aquella época y no... Ya, así es. Bien, por eso y sin querer, el hecho de que no haya lo que se le llama mercantilmente un protocolo familiar, que es ese plan de sucesión, a veces sin querer los abuelos o los papás, al hacer la transmisión, si eso no lo han preparado bien, puede provocar después tensiones familiares, malos entendidos por no hacer ese trabajo. Entonces, fíjate lo importante que es ser conscientes de que seas la primera generación y tengas hijos o familiares a quien les puedas transmitir el negocio, o seas la segunda o seas la tercera, cuán importante es preparar ese plan de sucesión con tiempo, especificando cuáles son los roles, cuáles son las participaciones, qué responsabilidades tendrá cada uno y además preparar esos puestos de trabajo para que realmente, una vez se haga el cambio, pues la empresa continúe funcionando igual o mejor que antes. ¿Qué opinas de esto? Pues que estoy totalmente de acuerdo y que yo he aprendido a las malas muy bien esto y tengo muy claro que el día de mañana, si mis hijos quieren seguir el negocio, pues yo tendré un plan de sucesión como Dios manda. Muy bien.
muy bien. porque no quiero que pasen lo que Ujú. hemos pasado, ¿no? Porque por lo que tú has podido vivir, ¿no? En ese sentido, el cambio generacional donde hay hermanos o hermanas que asumen, bueno, unas participaciones o unos roles en la empresa cuando no los quieren y demás, eh, no los quieren asumir, no los quieren compartir, por la razón que sea. eh, ¿Consideras que es un error hacer esa transmisión a personas que no quieren asumir estas responsabilidades o esos roles? Claro que sí, es un error gravísimo. Claro. ¿Y cómo lo harías para evitarlo? Pues, a ver, bueno, pues yo si el día de mañana mis hijos quieren continuar en la empresa, lo primero que tienen que hacer es meterse de lleno a aprender y que, mm, a ver, así como dependiendo de, o sea, no sé. Bueno, piénsalo porque sí que lo tienes en la cabeza, sí que sabes cómo hacerlo, ¿vale? Eh, A ver, ¿Cómo lo harías tú en base ya a la experiencia que has vivido? Y que, bueno, pues si tiene que haber una cuarta generación, ¿de acuerdo? En vuestro caso ha sido ir subiendo en la segunda, ir subiendo en la tercera, y si ahora hubiera una cuarta y interesa y se tira hacia adelante, pues ¿cómo lo prepararías esto? mira, sinceramente lo prepararía pues diciéndoles que hay que hacer una formación, mm, que hay que tener muy claro qué rol quieren coger y decidir, pues, ah, no lo sé, perdón. Es que, Bueno, claro, es que mis hijos no los veo. Claro, aún no lo veo. son muy jóvenes, Son muy tus hijos son muy jóvenes. jóvenes, todavía están estudiando, están... exacto, Sí, exacto, exacto. otro está Sí, sí, probando por lo su entiendo, cuenta lo entiendo, lo entiendo. y Sí, sí, es está difícil. claro. Pero bueno, sería hacer un plan De sucesión, sí, 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 está claro. Sí, sí, sí. Perfecto, fenomenal. Un protocolo familiar, en definitiva, como comentaba, para que quede claro las Exacto, perdona, participaciones, sí. las La responsabilidades, re- los roles, el trabajo que tienen que hacer y ya está. Entonces eso se podrá hacer cuando sean más mayores, cuando sean más adultos, cuando acaben sus estudios y sus cosas y sin más, no pasa nada. Perfecto, fenomenal. Para eso estamos también, o sea que sin problema. Fenomenal. Bien, ahora ponte en el lugar de un empresario o una empresaria que está en la primera generación, quizá en la segunda o quizá en la tercera, y tiene que hacer ese cambio generacional por todo lo que tú has vivido. Si le tuvieras que dar una lista, lo que hoy llaman un checklist de, sobre todo, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto, ten en cuenta esto, ¿cuáles serían aquellos puntos más importantes para ti o aquellos 3 puntos que como consejo como persona, como propietaria, como directora, por todo lo que has vivido durante estos 100 años de historia de tu negocio, ¿cuáles serían los 3 consejos que le darías a ese empresario o a esa empresaria, que además quizá hasta también sea mamá, ¿no? O papá, y tengan que hacer ese cambio generacional para minimizar riesgos, para que lo hagan tranquilamente y lo hagan bien? ¿Qué serían los 3 consejos que le darías? A ver, el primero que le daría es cuídate mucho, no te olvides de ti, porque con esto pues tienes que tirar adelante, pero no te tienes que olvidar de ti, ¿no? Ujú. El segundo, júntate con los mejores profesionales. Ujú. Y el tercero, mm, el tercero, Bien, mientras piensas en el tercero, cuando hablas del primero en el sentido de cuídate a ti mismo,
entiendo que te estás refiriendo a que lo importante que es que te cuides desde un punto de vista físico, desde un punto de vista mental, desde un punto de vista espiritual. Es decir, ostras, té tiempo para ti, té tiempo para ir al gimnasio, para caminar, para ir a hacer yoga, para ir a hacer pilates, para ir a nadar, para hacer una sauna o para meterte de cabezas en el lago de Bañolas, por decir algo. O sea, cuidarte tú en ese sentido, formarte, ¿no? Para que eso permita, pues, bueno, tener un conocimiento más amplio, ya no solo de tu negocio y del conocimiento de ti mismo, sino también de cómo hacer las cosas bien hechas. Ese sería un primer punto, ese cuidarse a uno mismo. El segundo punto, comentabas, era el rodearse de buenos profesionales. Cuando te refieres a rodearse de buenos profesionales, ¿puedes especificar un poco más a qué te estás refiriendo? Por ejemplo, te estás refiriendo... Bueno, dímelo tú. Pues me estoy refiriendo a un buen gestor, un buen asesor, si hace falta, un buen abogado. Uh-huh. Esto para mí ahora, hoy en día, es primordial. Y después también, bueno, proveedores que también son profesionales, ¿no? Muy bien, sí. Uh-huh. Y que, aparte de que sean buenos, que te sientas cómodo con ellos, que puedas trabajar bien, que te inspiren confianza, y sobre todo formalidad, seriedad. Perfecto. Con lo cual, tenemos el que se cuiden bien, tenemos el que esté rodeado de buenos profesionales para hacer que la empresa pueda continuar hacia adelante con un objetivo claro y con una estrategia clara, capacitada por buenos profesionales, dirigidos y coordinados por ti, en este sentido. Muy bien. ¿Y cuál sería la tercera sugerencia que harías? Sí, muy importante también, la formación. La formación para uno mismo, para el empresario, porque siempre tienes cosas que aprender. Y también la formación a los trabajadores. Fenomenal. Con lo cual, la formación también sería un pilar importante Muy que importante, aconsejas creo, sí. a cualquier empresario o empresaria que... Fenomenal, qué bien. Bueno, pues ya tenemos aquí este checklist, ¿no? Con esas 3 sugerencias que acabas de poner pues encima de la mesa. Fenomenal. Muy bien, pues bueno, estamos ya en la recta final. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esta entrevista que te estamos haciendo aquí en el Gane y Sé Feliz, en este podcast que estamos haciendo con el propósito claro de ayudar e inspirar a emprendedores y empresarios? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, ahora mucho mejor porque ya se está terminando. No, ¿Sí? Muy bien, la verdad. Sí, muy contenta y agradecida. Gracias. Miquel. Yo quiero hacer un poco el resumen, ¿no? de todo lo que has estado comentando, que ha sido muy interesante, porque en 100 años pasan muchas cosas, son 3 generaciones, hay muchas crisis por el camino en muchos ámbitos. Y recuerdo que uno de los puntos que has puesto como importante era el hecho del poder planificar ese plan estratégico que decías, ¿no? Tan necesario para hacer ese cambio generacional. Hemos comentado también como importante ese plan de sucesión, de cómo, de qué forma, con quién, en qué fechas hay que hacer ese cambio generacional, ¿no? Y ese protocolo familiar, ese plan de sucesión, lo importante que es, ¿no? Y que de alguna forma tú encontrabas a faltar, ¿no? Sí. Quiero remarcar también que en todos estos 100 años de historia, ¿no? Hay algo que es muy común en tus abuelos, en tus papás y en ti, ¿no? Que has remarcado pues ese trabajo, ese esfuerzo, esa perseverancia, ese sacrificio, ese incluso pues llevarte a tu hija y darle de mamar pues mientras estabas cobrando a clientes, ¿no? O repartiendo pan, ¿no? En los pueblos. Bueno, de alguna forma es el transmitir esos valores, ¿no? de propósito, de ayudar a los clientes, de cómo dirigir, de cómo delegar, de ese formarse y de ese cuidarse a uno mismo, ¿no? Entonces, bien, agradezco muchísimo tu honestidad, tu valentía. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Soy consciente también que con tu pareja, pues con tu marido, con David, hacéis un equipo excelente donde el respeto es absolutamente importantísimo y que la suma de los dos permite multiplicar resultados en todos los ámbitos, ¿no? No solo a nivel empresarial, sino también a nivel familiar. Con lo cual, felicidades.
gracias y continuamos. Muchas gracias, Miquel. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en Gánese Feliz. Gracias por seguirnos, por cuidarte y por cuidar tu empresa. En el próximo episodio, más ideas para transformar tu negocio y a ti. Soy Miquel Pino, mentor de empresarios, y quiero despedirme diciéndote que la felicidad también es un objetivo empresarial.